Nivel 3. Triple de ventas de alitas en el Super Bowl. Se sabe que en Estados Unidos el Super Bowl es un evento de magnitudes súper importantes en el mainstream, pero esa popularidad lleva años asentándose en nuestro país. Este magno evento es el pretexto perfecto para hacerse de un buffet de consumo exquisito, donde el platillo por excelencia, tanto en el vecino del norte como en el país, son las alitas. Para la edición 56 de la final del fútbol americano, se espera que los estadounidenses consuman casi 1.420 millones de alas de pollo, según cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Pollo. Así es, 1.420 millones de alas de pollo. Lo que esta teoría dice es que las cifras no cuadran. Comentan que el consumo de alitas es 3 veces superior a la producción de las mismas. Pero no es del todo cierto, ya que se ha reportado que en Estados Unidos se producen alrededor de 9.000 millones de pollos al año. Si dividimos la cifra entre los 12 meses del año, nos da un total de 720 millones de pollos al mes. Hasta ahí pareciera que en efecto hay una disonancia, ya que si solo se producen 720 millones y se consumen 1.420 millones, esperando que las alitas duren de buena calidad aproximadamente un mes, aunque en buenas condiciones puede durar incluso un año, podría parecer que en febrero se consume el doble de alitas de las que se producen, pero aquí hay que fijarnos bien en los detalles. Evidentemente cada pollo contiene no una, sino 2 alas para venderse, ahí ya dan perfectamente las cuentas. Pero además hay que tomar en cuenta que algunas recetas de las alitas parten en 2 cada pieza, dando un total de 4 piezas vendibles por pollo. Entonces, en lugar de ser 720 millones al mes, son 3.000 millones de piezas al mes. Prácticamente salen hasta sobrando con esta regla de 3. Aunque sí, es bastante sorprendente que en tan solo un día los gringos consuman la mitad de la producción correspondiente al mes. Con respecto a nuestro territorio y como dato adicional, durante el evento en 2018 la venta de cerveza aumentó 132% en comparación con el fin de semana previo y el número de unidades por pedido creció 43%. En cuanto a las alitas, su presencia en pedido se duplica y tiene un pico en su demanda el domingo, cuyas ventas crecieron 88% durante el fin de semana del Super Bowl de 2018. Solo resulta irónico que hace unas décadas esta pieza era considerada casi como las sobras del pollo y ahora se crean conspiraciones acerca de su producción. Pollo Crunch. Nuevamente, el pollo se gana otro puesto en el iceberg. Algunos trabajadores de cadenas relacionadas a la venta de pollo mencionan que el pollo utilizado para el pollo crunch, a pesar de estar en pésimas condiciones, echado a perder, apestoso y morado, simplemente es lavado bien con un suero y después cocinado. Ya te imaginarás que al ser crunch, teniendo una capa encima cubriendo la superficie, será difícil que te des cuenta a priori de lo mismo. Así que para la próxima vez, mejor retira un poco del empanizado e inspecciónalo por las dudas. Glutamato monosódico. Desde hace unos años para acá, ha corrido la leyenda de que las empresas y cadenas de restaurantes utilizan métodos crípticos, aunque no mágicos como los puestos de adelante, para volvernos considerablemente adictos a los mismos, o alargar su tiempo de conservación e incluso reducir costos. Bueno, si hay un ingrediente que se puede achacar todos estos mitos es el glutamato monosódico, un compuesto químico extraído de proteínas y de la fermentación industrial, que tiene como propósito darle más sabor a las comidas, incluso sustituyendo la clásica sal de mesa. Por mucho tiempo yo también creí que este compuesto mítico era ese químico que las empresas utilizaban de forma malévola, y aunque no dudo que existan estos químicos dañinos, realmente no es el caso del glutamato monosódico. El uso del glutamato monosódico se remonta hacia Asia, donde era utilizado en las cocinas clásicas y siendo que la comida china se exportó a todo el mundo, se seguía con la tradición de usar sal y glutamato monosódico en combinación para un sabor más completo, o como lo llaman los japoneses, el quinto sabor, unami, que puede describirse como un sabor salado con gusto a carne o caldo. Todo bien hasta ahí, pero hace unos años sucedió un caso raro. Una persona presentó síntomas de intoxicación luego de acudir a un restaurante de comida china, y después de una rápida búsqueda, esta persona señaló como culpable al glutamato, dando origen al síndrome del restaurante chino, mismo que detallaremos por completo en el nivel 5. Además de estar presente en restaurantes, se encuentra en alimentos como alimentos congelados, mezclas de especies, sopas enlatadas y secas, aderezos para ensaladas y productos de carne o pescado, y se vende en presentaciones como sazonador de mesa. En resumidas cuentas y para no abrumarnos con tecnicismos, el glutamato es de hecho un compuesto natural, presente en la leche, tomates, cañas de azúcar, carne, pescado y en la leche materna de hecho se encuentra 10 veces más que en la de vaca. Y según algunos estudios en laboratorio y en personas, no se encontró diferencias al momento de digerir y absorber el mismo, de forma natural frente a los extraídos.
De hecho, algunas veces puede resultar positivo, ya que de utilizarse en combinación con la sal, se puede reducir el sodio de un platillo hasta en un 40%, ya que el glutamato contiene 3 veces menos sodio que la sal. Aún así, me gustaría detallarte los supuestos síntomas presentados en casos muy específicos. Una sensación de quemazón en la nuca, opresión torácica, náuseas y sudor. Además de todo tipo de enfermedades y síntomas modernos, desde dolores de cabeza o migraña, hasta asma, sobrepeso e incluso cáncer. Nuevamente, no es por idolatrar al compuesto, pero no existe evidencia contundente para creer que es el responsable de ninguno de estos síntomas. Parrilleros propensos a cáncer de pulmón. Se han reportado casos de cáncer de pulmón en los encargados de asar y cocinar a la parrilla a lo largo de todo el país. Incluso se han registrado múltiples muertes en empleados parrilleros, ya que se dice que al estar en contacto con el humo emitido por la carne cocinada, genera que estas personas sean más propensas a adquirir cáncer de pulmón. Esto es hasta cierto punto cierto, ya que es sabido que inhalar por varias horas durante el largo plazo puede ocasionar diferentes tipos de intoxicación directa, pero depende de qué se esté quemando y en qué condiciones. Por ejemplo, es distinto inhalar prolongadamente humo proveniente de plásticos, maderas o combustibles en general, y creo que ahí radica la diferencia principal y más importante, el combustible utilizado para cocinar los alimentos. El humo de los asados, especialmente cuando se crea asando la parrilla con carbón, puede ser una fuente importante de contaminación del aire. La persona que esté asando la parrilla tendrá la mayor exposición a compuestos orgánicos volátiles, pero la mayoría de las personas alrededor de la parrilla estarán expuestas a emisiones nocivas, ya sea inhalándolas o absorbiéndolas a través de la piel. Incluso aquellos que se cuidan de evitar el humo a la parrilla seguirán ingiriendo compuestos orgánicos volátiles cuando coman la carne asada. En cuanto a la absorción directa de los compuestos tóxicos mediante la piel, este tema comenzó a popularizarse después de diversos estudios realizados en China, mismos que ya han sido parcialmente refutados. Y digo parcialmente, ya que aunque no hay suficientes pruebas para decir que a largo plazo el humo absorbido por la piel resulta cancerígeno o peligroso, sí se ha llegado a la conclusión de que entre más alejado se encuentre el parrillero del mismo, así como procurar hacerlo en lugares abiertos y al terminar lavar la piel lo más pronto posible, menos potencialmente dañino puede resultar. Aunque claro, estas condiciones parecen más bien un lujo para muchos trabajadores. Es sin duda un tópico que debería estudiarse más a fondo. Nivel 4. Hueso de muerto. Este puesto no es exclusivo del país, ya que sucede en diversas partes de Latinoamérica. Lo que narra es que diversos puestos de comida utilizan huesos humanos reales para la preparación de los alimentos, utilizándolos como un utensilio más, por ejemplo como una cuchara para revolver, para untar, etc. Esto con el propósito de que la grasa liberada por el mismo genere en la clientela una especie de amarre, y esté prácticamente hechizada y condenada a regresar siempre a ese lugar. En el centro de Colombia, Bogotá, se dice que estos huesos son conseguidos en el mercado más grande de la capital, además de grasa humana que es utilizada para otro tipo de magia. Ahora, específicamente en la Ciudad de México, se comenta que en el mercado de Sonora se pueden conseguir todo tipo de restos, desde animales hasta humanos, y los precios oscilan entre los 35 pesos por un residuo común hasta los 3,000 pesos por un cráneo real. Así que si alguna vez te has sentido atraído extrañamente hacia el sazón de un lugar callejero, quizás la respuesta esté en los huesos. Agua de calzón. Una usuaria de Facebook comentaba que vio algo sumamente extraño en un puesto de garnachas afuera de su universidad. Dice que casi nadie comía en ese lugar, solo paraban ahí taxistas y microbuseros. Una mañana temprano, la chica se encontraba fuera de su universidad, cuando de repente observó en el puesto mencionado a la mujer encargada de este, bajarse la falda, retirarse la ropa interior y luego mezclarla con la masa que utilizaba en las garnachas. Procedió a colocar una servilleta encima y ocultarlo. Momentos después, la usuaria se acercó al puesto y le dice: «¿Qué pasó, señor? ¿Aplicando la del agua de calzón?». En ese momento, la señora intentó negar lo ocurrido, sin embargo fue en vano, ya que no había sido nada sutil. Es entonces cuando le confiesa que lo hace por necesidad, para atraer más gente, y le rogó que no le contara a nadie. Obviamente, la chica le contó a todos sus conocidos acerca de lo ocurrido, y semanas después, el puesto había dejado de existir, por lo cual podemos decir que la técnica del agua de calzón fue muy poco efectiva. Carne humana. La tamalera caníbal, el caníbal de Atizapán, el poeta caníbal,
los caníbales de la Guerrero y los mercados de carne humana son tópicos que ya se han detallado en este canal. Así que además de eso, lo más críptico que te puedo relatar en este puesto es lo siguiente. Muchos mexicanos estamos acostumbrados a consumir y adorar el pozole. Ese platillo nacional que usualmente se consume en días patrios, tiene en realidad un origen bizarro en los tiempos prehispánicos. Este era preparado con carne humana. Los mexicas utilizaban básicamente maíz, agua y un pedazo de pierna o muslo de una persona para preparar el pozole, o como se le llamaba en esa época, tlacatloali, que en náhuatl significa maíz del hombre. En el ritual se celebraba el sacrificio de la persona que formaría parte de este pozole prehispánico. Una vez que los guerreros capturaban al enemigo que sería utilizado como ofrenda frente a los dioses, lo entregaban a un sacerdote, el cual rápidamente abría el pecho, sacaba el corazón y lo ofrecía a las divinidades. Posteriormente se preparaba el cuerpo, repartiendo el pozole con carne humana entre los parientes de los guerreros encargados de la captura del enemigo, mientras que al tlatoani le enviaban el muslo, considerada la pieza más preciada. Pero hay que recordar que todas estas descripciones tienen como fuente principal a los españoles, que llegaron a conquistar al pueblo mexica, así que podemos intuir que en su momento se generaron todo tipo de mitos para hacer ver frente a la corona y al papado europeo que América debía efectivamente evangelizarse. Entonces de estos mitos podemos rescatar que sí, en algunos momentos la comunidad prehispánica llegó a practicar la antropofagia, consumiendo la carne de sus enemigos, pero solo en casos de extrema escasez y hambruna, ya que en aquellos tiempos conseguir alimentos para toda una civilización era infinitamente más complicado que hoy en día. Así que como dato curioso, está excelente, pero te invitamos a intentar dejar de ver como bestias a quienes vivían en ese territorio antiguamente. Caca en la comida. Se corre el rumor de que hace unos años afuera del metro Cuauhtémoc en Nuevo León, Monterrey, los puestos de comida estaban infestados de restos de materia fecal. Salubridad realizó un estudio en laboratorio, dando positivo al 90% de los alimentos vendidos en el lugar, motivo por el cual muchas personas reportaban vómito, diarrea o infecciones estomacales luego de consumir algo ahí. Sin embargo, esta noticia es falsa. No hay registros recientes de algo sucedido. Quiero creer que este rumor se originó ya que en 2021, el secretario de Salud del estado de Nuevo León visitó efectivamente la estación Cuauhtémoc para supervisar las medidas de salud relacionadas al COVID-19. Pero no todo es positivo, ya que aunque en este caso en concreto no ocurrió, estudios epidemiológicos han encontrado que en la comida callejera que se vende en algunos lugares del Valle de México hay restos de excremento animal que se expande con el aire. Este estudio afirma que los dueños de animales suelen creer de manera errónea que solo las heces frescas y olorosas pueden presentar un riesgo sanitario, pero en realidad muchos huevos de parásitos que se encuentran en ellas no alcanzan ese estado infeccioso hasta unos días o semanas luego de que el animal haya defecado. La doctora Marta Susana Linares, epidemióloga del Centro Veterinario México, explica que son una fuente de contaminación para otros animales, como para los humanos, pues se deshidratan de tal forma que se pulverizan y el aire empieza a repartir este polvo de excremento que cualquiera puede incluso inhalarlo. Los perros que habitan en azoteas y vías públicas son los que más contaminan, pues no se puede tener control sobre sus actividades y menos sobre sus desechos. Entre las enfermedades más comunes está la sarna que se presenta en la piel y que fácilmente se contrae a través de un ácaro y provoca picor e irritación. Así que, como es bien sabido que la comida callejera puede provocar enfermedades mortales, el hecho de tener restos de caca puede ser uno de los motivos. Congeladores de Burger King. Nuevamente terminamos un nivel del iceberg con un tema bastante menos desagradable. En McDonald's y Burger King hay congeladores gigantes donde se almacenan los ingredientes para mantenerlos en buen estado por mucho tiempo. Bueno, existe el rumor de que ese lugar es el espacio idóneo para llevar a cabo actividades carnales íntimas. Efectivamente, algunos trabajadores de ambos lugares confirman la teoría de que los empleados más jóvenes y ansiosos usan los refrigeradores para fajar o hacer el delicioso. Asimismo, algunos empleados comentan que los juegos infantiles son un buen lugar, casi siempre bien temprano en la mañana, cuando casi no hay clientes.